Haití este sábado. Como cada sábado estaremos con ustedes llevando su programa Detallista y Globalización, recordándoles que es una producción de Penacodet y le llega a ustedes gracias a la cortesía de Pasteurizadora Rica, la Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Momón Bueno, el Banco Central de la República Dominicana, Induban, el Ministerio de Industria, Comercio y Pyme y Codepa. Vamos a participar como cada sábado con Luis Yepes Uncar y Héctor Sánchez, ambos asesores del Penacodet. Luis Yepes Uncar en el área legal y Héctor Sánchez en el área económica. Buenos días, don Luis Yepes Uncar, ¿cómo se siente usted? Muy bien, muy contento y satisfecho de compartir este sábado con ustedes y con los amables televidentes que siempre nos siguen. Muy buenos días, Héctor Sánchez. Muy buenos días a todos ustedes, a Ramón, a Luis Yepes Uncar, a los televidentes, a los detallistas. Hoy 6 de noviembre, Día de la Constitución, primera Constitución, 1844, 6 de noviembre en San Cristóbal. A ustedes le damos los buenos días y deseamos que hagamos un programa de interés para todos y todas. Pues buenos días a todos nuestros amigos televidentes, detallistas que siguen este programa sábado tras sábado, recordándole que eso es que Penacodet le lleva siempre las informaciones frescas sobre la producción nacional, los problemas nacionales. Y este sábado vamos a tratar sobre ese problema de Haití, la cumbre sobre el cambio climático que está llevando las Naciones Unidas. También vamos a hablar de diferentes temas, pero en especial los temas que afectan al país, la economía, como es el problema que tenemos con Haití, las disposiciones del presidente sobre las relaciones y el comportamiento de los haitianos en el país. Son de los temas que le llevaremos a ustedes en el día de hoy. Vamos a recordarles que vacunarse es la solución para los problemas, para el problema que tenemos, que es esta terrible enfermedad que la gente piensa que ha pasado. Sin embargo, sigue muriendo gente y siguen enfermando gente, aunque ha bajado bastante la incidencia por la cantidad de gente vacunada, pero hay gente que se resiste. No sé por qué se resiste. Cada día hay más gente, más... yo no diría expertos, sino gente que conocen o se han dedicado a hablar sobre el tema con diferentes planteamientos. Hay alguien que planteó en esta semana que en 2 años todo el que se la conoce va a morir. Son cosas como extrañas, ¿verdad? Si en 2 años nos va a morir todos como quiera, si no nos vacunamos en 2 años también moriríamos, por la forma que íbamos muriendo la población. Quizás los niños que van naciendo ahora no se mueren. De alguna forma el hombre se va a mantener en la tierra. La mascarilla, hay que mantener su mascarilla y cumplir las disposiciones de las autoridades sobre presentar su tarjeta de vacunación en las diferentes empresas, instituciones del Estado y privadas. Es importante destacar que hay una cantidad importante, para no decir que un 90% de las empresas, por lo menos las empresas medianas y grandes, están pidiendo la cédula y la tarjeta de vacunación. En esta semana están planteando una nueva modalidad y es la certificación que se va a dar por internet de la gente que se han vacunado, que es lo que van a presentar en las empresas o cuando va a salir del país. De manera que hay que vacunarse si quiere hacer vida pública, si quiere hacer vida social, como también los motoristas que tuvieron hasta ayer para sacar la autorización para poder transportarse. Hay que llamar a sus sindicatos de los motoristas, que los que no lo han hecho todavía tendrán su tiempo, aunque tengan que pagar algo adicional, pero es importante porque de alguna manera tenemos que enfrentar este mal que nos mantiene en la casa, que es la inseguridad social, la inseguridad que mantenemos y que tenemos frente a nosotros con mayor fuerza en nuestros vecinos haitianos. También quiero recordarle que Penacodet sigue con sus trabajos y la posición de Penacodet frente a la llamada que hace el presidente a la unidad
es que nosotros los detallistas debíamos participar también, los organismos en estos encuentros, y que apoya definitivamente la posición del presidente sobre las cumbres que se están haciendo, sobre las decisiones referidas o con referencia a los haitianos que vienen y viven en el país, aunque consideramos que hay una parte que nosotros debemos destacar, y es que realmente la economía dominicana en el área agrícola y en el área de la construcción depende un porcentaje muy importante de la mano de obra haitiana. Me gustaría que Héctor pues, me complemente esa parte que anda Héctor sobre esa mano de obra haitiana que está en el país, que tenemos en el país, que está en los campos agrícolas, que está en la construcción. Correría la misma suerte porque realmente el temor es de que entren nuevos. Si están viejos aquí, debían tener otro concepto. Bueno, tú sabes que desde hace mucho tiempo los dominicanos y dominicanas han abandonado algunas actividades productivas, sobre todo porque muchos de ellos se fueron al exterior. 2,5 millones viven en Estados Unidos y Europa y en muchísimas islas, huyéndole precisamente a la situación económica, a la falta de oportunidades. Y entonces los jóvenes, digamos, viendo los resultados de la actividad productiva de sus padres, que fueron muy limitados, tampoco se quieren dedicar a algunas áreas productivas como la agropecuaria, el comercio y mucho menos a la construcción, que es una actividad muy fuerte, muy exigente. Se han dedicado los jóvenes a estudiar, otros se han ido y otros no ni trabajan ni estudian, lo llamado ni. De manera que ante esa migración de la mano de obra, de la agropecuaria, de la construcción, de los servicios domésticos y de muchas actividades, hubo que sustituir esa mano de obra, y sin lugar a duda la mano de obra haitiana se constituyó en la sustituta natural de la mano de obra dominicana en esos renglones productivos del país. Por eso, cuando se habla de las relaciones de República Dominicana-Haití, no es nada más una relación política de Estado a Estado, hay también una relación económica importantísima, porque la mano de obra haitiana constituye un factor básico en la producción de bienes y servicios de este país. Y más aún en el comercio que tenemos con Haití, que es nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos. De manera que hay que tratar las relaciones dominicanas-haitianas con mucho cuidado, con mucha diplomacia, con mucha inteligencia, porque en fin de cuentas no creo que Haití sea un peligro para la soberanía dominicana como se pretende difundir y hacer ver al país. Los haitianos lo que están es desesperados económicamente por la inestabilidad política, la falta de viabilidad de su Estado y por la escasez de recursos naturales y económicos para satisfacer las necesidades de una población que es casi igual que la dominicana, más de 10 millones de seres humanos en 26,000 kilómetros cuadrados, casi la mitad de lo que nosotros tenemos, que ya no tiene bosques, las tierras son áridas, no tiene agua. No hay recursos naturales para construir la viabilidad de un Estado económico y sostenible. De manera que ellos están desesperados económicamente. Y es normal en países fronterizos, cuando hay una crisis y uno es más pobre que el otro, todo el mundo tiende a migrar al que es más desarrollado y al que ofrece oportunidades de trabajo, y es lo que está pasando. Lo que hay es que controlar la frontera, sobre todo la legalidad de los que migran para acá, y tratar por todos los medios de que la crisis haitiana no se desborde en República Dominicana. Yo creo que la política de Abinader de insistir en que los países ricos, sobre todo los que crearon la situación en Haití, que fue Francia, Estados Unidos y otros, contribuyan junto con las Naciones Unidas y la OEA a que ese Estado se organice, ese país se organice y que se normalice su situación interna. Pero los dominicanos estamos obligados, como siempre lo hemos hecho, a ayudar a que esa nación enfrente sus problemas económicos, políticos y sociales sin intrometernos en los asuntos internos de ellos.
pero ser solidario es un deber de todo ser humano, de toda nación, ser solidaria con otras naciones, sobre todo las más menesterosas, las más necesitadas. De manera que manejemos eso con prudencia, con habilidad, con inteligencia y no asusemos la crisis de Haití y mucho menos insistamos en la división y el desborde de la pasión en esa nación, porque eso no le conviene al país, ni le conviene a Haití, ni le conviene al mundo tampoco. De manera que, Ramón, la mano de obra haitiana es muy importante, no podemos desconocer eso y no podemos tampoco tratar de expulsar a toda esa mano de obra porque entraríamos en crisis de producción de alimentos y de algunos servicios básicos que en el país son los haitianos los que lo están ofreciendo. Lo que hay es que legalizarlo, normalizarlo y que se cumpla el código de trabajo, que el 20% de esa mano de obra sea haitiana, el 80% sea dominicana, siempre y cuando los dominicanos quieran trabajar en esos sectores, porque si no quieren trabajar, yo no sé cómo lo vamos a obligar en la agropecuaria, en la construcción, en los servicios domésticos y en otras áreas que son básicas. Que esa es la situación. Pero, realmente hay una situación que hay que verla, pero tenemos los haitianos en el área agrícola muy preocupados porque la disposición del presidente como que no está tan clara en ese sentido. Y me gustaría en el próximo segmento oír la opinión de Yepes sobre el tema. Mientras tanto, vamos a una pausa y en breve estaremos nuevamente con ustedes. No se vaya, que su programa Desde Allita y Globalización continúa. Con ustedes nuevamente, Héctor Sánchez y Luis Yepes Uncar, que nos acompañan. Conversamos en la sesión anterior sobre la situación de nuestro país frente a la situación de inseguridad, que pasa de inseguridad ya, la situación de Haití, la cantidad de personas que tenemos, choferes presos no, será secuestrado porque no son las autoridades, son las bandas que los tienen, el secuestro de ciudadanos de todo el mundo. Frente a esta situación, el comercio pues tiene una gran debilidad, que uno de los socios comerciales más importantes de la República Dominicana no se le puede llevar los productos, ni ellos tienen la capacidad de buscarlos si quieren en la frontera porque no tienen combustible, y aún a ellos mismos lo que buscan en la frontera, pues las bandas se lo quitan. Ningún empresario, aunque sea haitiano, a menos que tenga relaciones dentro de esas bandas, va a venir al país y llevar sus camiones llenos de los productos. De manera que es una situación que el presidente Luis Abinader ha venido presentando en los últimos tiempos al mundo, sobre si van a dejar que colapse Haití y qué vamos a hacer con un Haití colapsado. Me gustaría la opinión de Yepes Uncar sobre el tema. Bueno, la crisis haitiana se ha venido profundizando cada vez más, sobre todo luego de la muerte, el asesinato de su presidente Moïse. Este país se ha tornado realmente en un estado como siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca se evidencia de que estamos ante un estado fallido. Las autoridades no tienen ningún tipo de control ni de poder para enfrentar la crisis en los diferentes órdenes están presentes en el pueblo haitiano. La más importante de todas estas es la inseguridad extraordinaria que está viviendo hoy por hoy el pueblo haitiano, en el sentido de que quienes controlan a todo el territorio de Haití son unas bandas de delincuentes que se denominan las pandillas G9, y estas pandillas están lideradas por un ex policía que se llama Barbecue, y cada una de estas bandas, que son 9, tienen un control de una parte del territorio haitiano y se han dado la tarea de estar secuestrando para pedir a cambio rescate por esos secuestros, pero se han metido en rojo porque
secuestraron a 17 misioneros estadounidenses y los Estados Unidos dicen que ellos no negocian con bandas, ni con secuestradores, ni con delincuentes. Y se espera que en cualquier momento intervenga los Estados Unidos en territorio haitiano para rescatar a sus ciudadanos norteamericanos. Lo cierto es que todo este estado de inseguridad, estas bandas que están secuestrando, que violan, solamente el año pasado secuestraron a mil personas, y en lo que va del año 2021 ya tienen secuestrado y van 2.000, han duplicado el número de secuestros. Y esto ha obligado al gobierno dominicano, con sobrada razón, a preocuparse con la situación que está viviendo el pueblo haitiano, y por eso se ha reforzado nuestra frontera y se ha sellado para tratar de evitar que ante la problemática económica, la falta de combustible, de alimentos y sobre todo el no poder intercambiarse comercialmente en la frontera fruto de esta situación tan delicada que vive el pueblo haitiano, pues se está en la expectativa, se quiere evitar que venga una estampida de haitianos hacia el territorio dominicano, como es natural, tratando de huir a esta situación tan lamentable que se está viviendo. El Consejo Nacional de Migración se reunió, tomó algunas medidas para tales fines. El presidente Abinader convocó a todo el liderato nacional, a los empresarios, a los políticos, al liderato social, tratando de escuchar y unificar criterios. Lo importante de todo esto es que todos los dominicanos nos unamos en torno a las decisiones que toma el presidente Abinader para tratar de preservar nuestra soberanía, y sobre todo porque el pueblo dominicano no tiene ningún tipo de vela en ese entierro, como dicen, y el llamado que se ha hecho de que la comunidad internacional intervenga para tratar de amainar y de ver cómo se resuelven las grandes crisis del pueblo haitiano. Bueno, hay una parte ahí que es importante destacar. La crisis que tiene Haití es tan grande que habría que enfrentarlo militarmente a esas bandas que están muy armadas. La comunidad internacional anteriormente se ayudó a Haití durante muchos años, pero no había la situación de hoy, donde hay un 90% o un 80% del país secuestrado, yo diría, por esas bandas. De manera que una intervención va a conllevar aparentemente derrame de sangre, porque esa gente no se va a entregar. Son bandoleros. De todos modos, vamos a una pausa y en breve regresamos y vamos a ver la opinión de Héctor Sánchez sobre esa situación de intervención al pueblo haitiano, si deciden las naciones realmente dirigirlo. Vamos a una pausa y en breve regresamos con ustedes, amigos televidentes. Hablando con Héctor Sánchez y Luis Pesuncar, ambos asesores de FENACODE, asesores empresariales. Luis Pesuncar en el área legal y Héctor Sánchez en el área empresarial. Héctor, hay una situación realmente que está afectando al comercio. Uno de los grandes consumidores de huevo, por ejemplo, en el país eran los haitianos, o son los haitianos. El comercio en esa área, que muchos se establecieron o están establecidos en esa zona, pues con la situación que va para largo, aparentemente, le está llevando al colapso de los negocios. ¿Cómo tú ves la situación de esos comerciantes de esa zona? Nosotros tenemos, inclusive en Dajabón tenemos una asociación, y en Montecristi también, que es miembro, parte de FENACODE. ¿Qué tú piensas sobre esa situación que están viviendo los
comerciantes, los pequeños empresarios, los medianos en la zona, y cómo podemos nosotros como federación buscar alguna solución para el problema. No es tan fácil la solución, porque la solución no depende de los comerciantes, depende de las autoridades de Haití, de República Dominicana y del mundo. En el caso de Haití, porque no hay autoridades reales. Pero hay que tener en cuenta que nosotros le vendemos alrededor de 1.200 millones de dólares a Haití, que en la tasa actual son unos 70.000 millones de pesos al año. Si se reduce a la mitad, estamos perdiendo 35.000 millones de pesos en comercio. Eso es demoledor para los productores agropecuarios e industriales que le venden bienes a Haití de todo tipo. De manera que nosotros estamos compelidos, llamados a ayudar a buscar una solución rápida a la normalización de Haití. Pero como dije, con mucho comedimiento, porque no nos toca a nosotros organizar Haití. Nosotros, como parte de la comunidad internacional y como vecinos afectados directamente, podemos participar en cualquier cumbre que se discuta la posible solución de la crisis haitiana y dar nuestras opiniones en base a nuestra experiencia vivida por el impacto de la crisis sobre nosotros, sobre nuestra economía. Lo que hay que pedir a Dios y al mundo, sobre todo a los líderes de Naciones Unidas y de la OEA, que nos den sano corazón y juicio para buscar una salida que sea viable, porque ya las Naciones Unidas lo intentó cuando formó la MINUSTAH y tuvo como 15 años en ese país. Miren cómo lo dejó, no resolvió prácticamente nada. No lo organizó, no tomó las medidas que debió haber tomado para organizar ese país. Porque en Haití hay que crear primero instituciones que no existen, hay que crear un Estado, hay que crear partidos políticos, Junta Central Electoral, organizar elecciones. Todo eso requiere un nivel de cultura y de institucionalidad que Haití no lo tiene. Y si no lo tiene, alguien de fuera tiene que ayudarlo a que eso se organice y funcione, que tiene que ser vía la capacitación, la educación de su población, pero no puede ser de otra manera. Y después que se establezca un Estado y un gobierno funcional, entonces lo que hay es que ayudarlo, seguirlo ayudando para seguir capacitándolo, dándole educación de calidad, salud, y ayudarlo a que desarrollen los pocos recursos naturales que le queda para que produzcan empleos, ingresos y capacidad de consumo de su población. Tiene que haber una línea de ayuda de Naciones Unidas a través del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo y todos los organismos cooperantes, permanente hacia Haití, un fondo de rescate de Haití, permanente por lo menos por 20 años, que tenga como prioridad organizar sus instituciones, organizar su aparato productivo y mejorar la capacidad de su población, la educación de su población y su estado sanitario, su salud. Tiene que haber un plan mínimo de recuperación y de estructuración y de rescate de Haití por los organismos internacionales, y los dominicanos, en la medida que podamos, contribuir a ese fondo de rescate internacional. Ese debe ser nuestra solidaridad, nuestra cooperación, porque en la medida que Haití se organice y mejore, mejoramos las relaciones comerciales, pero dejamos de recibir menos haitianos en la economía y tenemos menos presión tanto en el aparato productivo y en el empleo, como igualmente en el sistema sanitario y educativo dominicano. De manera que todo lo que estamos invirtiendo ahora lo podemos invertir en ese fondo para que se trabaje desde dentro para tratar de resolver la situación haitiana, que tiene que ser a través de los organismos internacionales, contando con los haitianos, con sus empresarios, lo poco que hayan, con sus instituciones, aún las débiles que hay, con los partidos políticos, los partidos, los líderes. Haití tiene muchos técnicos, pero están todos en el exterior, la mayoría. Muchos profesionales de alta altura y capacidad, pero la mayoría están en el exterior, están en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Entonces tiene que, esa gente haitiana de capacidad tiene que meterse en Haití y ayudar a organizar su nación, porque lo menos que le deben a ese país es la vida y haber nacido en esa nación. Deben contribuir
a que esa nación se rescate. Y ese grupo, las Naciones Unidas, debe usarlo, o el organismo que decide organizar, o la comisión que decide reorganizar Haití, usar esos técnicos haitianos que conocen la idiosincrasia, la política, la cultura, la antropología de esa nación, y ayudar a que se reorganice realmente. Ese debe ser el papel de Abinader, del gobierno dominicano y del país, contribuir que desde dentro, con los organismos internacionales y los recursos internos de Haití, se reorganice esa nación de nuevo, se fortalezca, tanto institucional, políticamente, como económicamente, porque nos conviene a todos y a todas. Bueno, después de la independencia de nuestro país en 1844, el país necesitaba una constitución. Esa constitución fue precisamente que celebró el 6 de noviembre del 1846, creo que fue, 46 o 56. Nosotros tenemos hoy la conmemoración de ese día de la Constitución, donde hay muchas actividades, y para refrescarle a la juventud, para que sepan realmente la historia de la Constitución, qué ha pasado y las constituciones que han habido, pues vamos a tener a Yepes Uncar, pero vamos a unos compromisos comerciales primero sobre la Constitución, qué se está haciendo hoy, qué se ha hecho siempre sobre un... Vamos a la pausa y regresamos en breve. Yo conversaba, hablamos del tema de que hoy es lo más importante en el país, y es la conmemoración del Día de la Constitución, nuestra primera Constitución, que fue el 6 de noviembre de 1844. La que yo conversé quizá anteriormente fue de 1856, fue la que se hizo en el Cibao, específicamente en Moca. Pero vamos a dejar que Luis Yepes Uncar nos hable del tema. Hoy 6 de noviembre se conmemora el 177 aniversario de la proclamación de la primera Constitución de la República, que se llevó a cabo en la villa de San Cristóbal en el año de 1844, apenas 9 meses después de la independencia del 27 de febrero de ese año. Con esta Constitución se organiza el Estado Dominicano y las fuerzas liberales y conservadoras de la época se pusieron de acuerdo para organizar el Estado con esta Constitución que en su artículo primero preveía y establecía que los dominicanos iban a constituirse en un Estado libre, soberano, independiente, bajo un gobierno republicano, civil, popular y representativo. Es decir, que son valores y principios que todavía están vigentes en nuestra Constitución hoy día, y esto fue realmente el inicio de todo lo que es y ha sido y se ha desarrollado la República Dominicana con esta Constitución que de una manera formal organizó desde el punto de vista jurídico al Estado. Sin embargo, en esta Constitución, Pedro Santana impuso el nefasto artículo 210, mediante el cual se le daban plenos poderes mientras durara la guerra y se firmara la paz al caudillo Pedro Santana, quien se erigió entonces en todo un dictador y cometió tropelías fundamentado en este artículo 210, como fue fusilar y eliminar a sus enemigos políticos. Desterró a Duarte, fusiló precisamente en el aniversario en 1845, el 27 de febrero de 1845, fusiló a María Trinidad Sánchez, quien junto con Concepción Bona concibieron la bandera dominicana. Es decir, que esto fue algo nefasto. Luego del 6 de noviembre del 44, nuestra Constitución se ha reformado en 39 ocasiones, siendo la más progresista, la de 1963,
del profesor Juan Bosch, y la del 2010, cuando era presidente, el presidente Leonel Fernández. Es decir, que el país se ha desarrollado extraordinariamente, y con este inicio de la Constitución del 6 de noviembre, se ha ido desarrollando todo lo que hoy es el pueblo dominicano. Así que loor a los constituyentes del 6 de noviembre de 1844. Hay una situación que persiste en el país. Me gustaría que Héctor Sánchez, pues, y es la situación de la energía eléctrica, el aumento de los precios de la energía eléctrica, frente a una situación de aumento de todos los productos de consumo masivo. El aumento en la energía eléctrica, el aumento permanente de los combustibles que tenemos, pues va a conllevar un aumento de los productos, un aumento del costo de la producción. No de los productos, del costo de la producción. Si aumenta el costo de producción, los productos van a ser más caros. ¿Cómo podemos buscar una solución, Héctor, sobre el tema? ¿Qué tú recomiendas al país como economista? Bueno, ustedes saben que el país tiene un componente del aumento de precios que es importado, porque han crecido todos los precios mundiales. ¿Producto de qué? Crecieron los precios de los insumos, de la materia prima, de la grasa comestible, los cereales. Creció el flete considerablemente, el costo del flete del contenedor, que pasó de $2,000, $3,000 hasta $20,000, $22,000 de China a Norteamérica. Hay un problema de desabasto mundial por el problema de las distancias, la caída de la producción durante el año pasado, y el proceso lento de recuperación de la producción mundial. Hay un desabastecimiento internacional, hay escaseces, y las escaseces generan especulación y aumento de precios, además de los incrementos de los insumos importados. De manera que es un problema serio. El pacto eléctrico contempla la Estrategia Nacional de Desarrollo, que debe irse dando un proceso de eliminación de los subsidios del Estado, lo que el Estado aporta para que se produzca energía eléctrica y se suministre energía eléctrica al país, que durante muchos años promovió los 1.100 millones de dólares, y que ahora ha ido bajando alrededor de los 700 millones de dólares. Que a la tasa actual estamos hablando de que está 56,50, de una cantidad enorme de dinero todavía. El Estado debe ir eliminando ese subsidio, y la única manera es sincerizando los precios. Por eso la Superintendencia de Electricidad ha tratado de ir cumpliendo con lo que el Pacto Eléctrico plantea, y la Estrategia Nacional de Desarrollo, creando una especie de ajuste, que el gran problema es que en base al consumo, mientras más consume la gente, entonces menos le aumenta, y al que menos consume más le aumenta. Es decir, que es regresivo, es una locura. Debiera ser que el que más consume pague más, no que lo que consumen de 100 a 300 tenga un aumento mayor que el que consume de 500 a 1000 megavatios o kilovatios mensual. Eso es un tremendo problema. Pero necesariamente el país tendrá que desmontar ese subsidio eléctrico. Para eso se necesita que haya mayor producción de energía, mayor inversión en la producción de energía limpia, sobre todo no de energía producida con fósiles, con carbono o con petróleo, y tiene que ser energía eólica, biomasa, energía solar, de la marea, del mar, es decir, energía limpia, que sea más barata, mucho más barata que la que se produce con combustibles fósiles, y aumentar la cantidad de producción, mejorar, recuperar la pérdida, que todavía anda por el 30% de la energía producida, mejorando las redes obsoletas que tenemos, el sistema de distribución y transmisión que hay en el país, que sigue siendo obsoleto, y mejorar y controlar los robos de energía, que se ha demostrado que en los sectores de mayor consumo es más alto que en los pobres, para que se desmonte ese subsidio definitivamente, que es gran parte de la causa del endeudamiento del país. Pero yo creo que
es poco lo que realmente se aumenta. Cuando te ponías a ver, son 42, 45 pesos en el consumo mensual que se le está incrementando a los que consumen desde 1 hasta 500 kilovatios mensual. No es una cosa del otro mundo. Lo que pasa es que no han hecho la publicidad suficiente y la propaganda suficiente, y la que hicieron fue mala, porque dijeron que los que consumen menos van a pagar más. Van a aumentar más el precio que los que consumen más, que ese fue el error. Pero yo creo que eso se va a dar porque que aumente la producción de energía requiere muchas inversiones, que se reduzca la pérdida requiere mucha inversión y tiempo, y eso no va a ser tan fácil. De manera que yo le recomiendo al gobierno que, así como aplazó en la reforma fiscal, aplace ese incremento de la energía eléctrica por ahora, porque estamos en un momento de incremento de precios y la crisis no se ha superado, la recuperación no se ha dado, y la energía eléctrica, al igual que la tasa de interés, son precios líderes, que ellos arrastran todos los demás precios, impactan el costo de producción y incrementan la inflación, que en este momento no es correcto. Aplacen eso, crean, cuando lo vayan a hacer, creen las suficientes condiciones y conciencia y sensibilización nacional, y súbanlo poniéndole mayor precio a los que más consuman, no como lo hicieron ahora al revés. Los que menos consuman paguen menos, que es lo correcto. De manera que sea justo, ser justo lo primero, sin querer ser felices, decía Juan Pablo Duarte. No comencemos al revés, pero aplacen eso para el año que viene, porque eso no va a resolver el problema del Estado, ni va a resolver el déficit que hay en las administradoras de energía eléctrica. Mejor recorten los gastos, controlen el personal, controlen los dispendios, que es más efectivo que aumentar esos chelitos a la tarifa en estos momentos de graves dificultades de inflación y de pobreza en los sectores públicos y medios. Mira, nosotros tenemos en el país ahora, después de la pandemia, frente a la naturaleza, el turismo. Digo el turismo frente a la naturaleza porque se está haciendo mucho turismo interno que invasivo de las zonas protegidas, de las zonas sensibles del país, tanto en la parte de montaña, ríos que yo conversaba en una excursión que vi, y conversaba con algunos, decía, pero ese río está tan profundo, ustedes bajan tan profundo a molestarlo, cuando él se puso en un sitio para que no le llegara gente, para él vivir solo ahí tranquilo, y sin embargo ustedes van a invadirlo. El turismo es una de las cosas que genera más ingresos en este momento al país, pero si realmente se está haciendo en un marco mundial la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, el COP26, como ellos lo llaman, se va a celebrar del 31 de octubre al 12 de este mes, o se está celebrando. Realmente en el país tenemos que comenzar a ver esta parte, porque aunque el medio ambiente insiste, de alguna manera permiten de que ese turismo se haga por la razón que fuese. Pero yo creo que debe haber mayor protección de los ríos, de las montañas, y como decía Héctor ahorita sobre la reforestación. De manera que vamos a una pausa y en breve estaremos conversando nuevamente sobre este tema de la conferencia que se está llevando a nivel mundial. No se vaya, amigos televidentes. Tegueda, conversando sobre algunos de los temas que afectan al mundo y al país. El aumento de la temperatura en el mundo de 1.5 en los últimos 10 años ha unido a los países. Hay más de 200 países que están unidos buscando una solución al cambio climático. Y ahora del 31 de este mes, de octubre hasta el 12 de noviembre, se está llevando la cumbre de las Naciones Unidas para el cambio climático. Eso se está haciendo en el Reino Unido, uno de los estados del Reino Unido. Y realmente la situación es que si no le ponemos costo a esto, pronto no tendremos agua, pronto la situación de los seres humanos va a ser muy difícil
nosotros conversamos ahorita mucho sobre la situación de Haití. Uno de los grandes problemas de Haití es que no hay agua porque los ríos están secos, han deforestado todo. Y sobre esta cumbre que se está haciendo, las cumbres que se han hecho en los últimos tiempos, vamos a permitirnos a Héctor que nos aclare y que a la población pues le lleve este mensaje. Bueno, Ramón, debo decirte que los humanos entendimos mal el mandato del Creador cuando dice: todo cuanto he hecho, lo pongo en tus manos, a tus pies. Mata y come, creced y multiplicaos. Entendimos mal eso y hemos iniciado un proceso desde que aparecimos en la tierra, sea por la creación o por generación espontánea, de acuerdo al darwinismo, de depredación y de conflicto y de lucha con la madre tierra, con el hábitat natural de los seres vivos. Iniciamos un proceso de consumo irracional de los recursos naturales. Matamos y comimos, pero no repusimos los seres vivos, animales y vegetales, y consumimos los minerales de manera alocada, de tal manera que acabamos con dos equilibrios básicos, con dos armonías básicas. Primero, el equilibrio que tiene que existir entre los seres vivos, animales y vegetales, y de esto con los minerales, el equilibrio de la naturaleza, lo que se llama la pérdida de la biodiversidad. Y el segundo error que cometimos fue perder el equilibrio del amor, el equilibrio que tiene que darse, el amor que tiene que existir con Dios, con la naturaleza, con el prójimo y con nosotros mismos. Perdimos dos equilibrios: el equilibrio de la biodiversidad de la vida y el equilibrio de la esencia de la vida, que es el amor. Y hemos caído en una situación de peligro, de extinción de los seres vivos y de la desaparición del planeta. De tal manera que hemos creado serios problemas de contaminación de los recursos naturales del planeta, lo que tiene que ver con la tierra, la contaminación del agua, la contaminación del aire y del medio ambiente, con la contaminación sónica de los ruidos ensordecedores y todo el proceso de intoxicación que se está dando, la destrucción de la capa de ozono y con ello la penetración directa de los rayos ultravioleta del sol y el incremento inusitado de la temperatura que se está yendo al interior de la Tierra y que está generando todos estos cambios climáticos que ustedes ven en todos los climas y que genera todas estas inundaciones y fenómenos naturales, incluyendo terremotos que ponen en peligro la existencia del planeta. Los científicos le han llamado la atención al sistema productivo del mundo basado en el consumismo y la explotación irracional de los recursos naturales. Le han llamado la atención. Este pleito con la naturaleza lo vamos a perder, porque Dios perdona siempre, pero la naturaleza nunca perdona. El hombre perdona a veces, pero la naturaleza no. La naturaleza se venga. Si usted la afecta, ella agrede seriamente y logra su equilibrio y lucha por su equilibrio. Y si reventamos la Tierra, nada va a pasar, porque hay millones de galaxias igual que la nuestra, y el ajuste de los planetas que quedan por la ley de Kepler y de Newton se da sin ningún problema y desaparecemos el planeta del sistema galáctico nuestro y nada va a pasar en el universo, en el cosmos infinito. Nosotros somos seres irracionales, autodestructivos, la única especie que se está yugulando ella misma, aniquilando ella misma, destruyendo el hábitat, su medio ambiente, somos los seres humanos. Todavía vivimos en la barbarie, estamos en el reino de la necesidad, de la animalidad, del instinto, la famosa racionalidad humana está muy cuestionada en el planeta. Y desde ese punto de vista los científicos se reúnen cada cierto tiempo y los gobiernos para tratar de que los seres humanos reparemos en este error. Acabemos con ese proceso de aumento de la pérdida de la biodiversidad, de ese desequilibrio, de esa lucha alocada, irracional contra la naturaleza que nunca la vamos a ganar. Y que iniciemos un proceso de reversión, porque ya hemos cometido fallos y daños que llevan muchos años repararse. La capa de ozono
el furo que le hemos hecho, la parte que hemos dañado, se lleva 500 años repararla, por lo menos 500 años según los científicos. Imagínense ustedes, sin producir nada de dióxido de carbono, sin tirar contaminación al aire. De manera que, y ya los bosques, apenas quedan más o menos un 30% de bosque en el planeta. Se aprobaron 19.200 millones de dólares en este encuentro para que financiemos la no destrucción de los bosques y controlemos los incendios, porque del 90 aquí, en estos 30 años, se han perdido 198 millones de hectáreas de bosques en todo el planeta, y es responsabilidad de los países que todavía tienen un poquito de ese 30% o 40% de bosque, que son China, Rusia, Estados Unidos, Canadá y Brasil, con la Amazonia o la Amazonía, digamos, jueguen un papel importante. Sembremos árboles, porque el humano es una cosa loca. Si usted tumba árboles y lo usa, ¿por qué no lo repone? Porque son seres vivos reponibles. Si matamos animales y comemos, ¿por qué no lo criamos de nuevo? ¿Por qué esa irracionalidad, esa criminalidad, esa falta de sentido común de preservar la vida y el planeta? Yo no entiendo qué diablo es lo que pasa. Si es que el ser humano se ha vuelto loco, si es que ha nivelado la razón, o si es que el egoísmo ha empedrado el corazón a un nivel tal que ni siquiera puede ver que su presente y futuro está en peligro, porque todos los fenómenos naturales, el aumento del clima, del calor, los ciclones, las inundaciones, los terremotos, afectan a ricos y pobres. Usted va a ser un muerto rico, un muerto pobre, pero al fin de cuentas un muerto, y si desaparece el planeta, usted va a desaparecer igual que el pobre y el rico. Señores, tenemos que reparar en el daño, revertir este proceso, porque si no, no hay futuro para las generaciones que vienen, para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros descendientes. Ni para Héctor, vamos a darte gracias por esa reflexión, y queríamos darle un tiempecito a Luis Yepes Uncal, pero el tiempo se ha terminado. Y a ustedes, amigos televidentes, sí le vamos a dar las gracias por acompañarnos sábado tras sábado en su programa Detallistas de Globalización, recordándole que esto es una producción del FENACODET y le llega a ustedes gracias a la cortesía de Pastorizadora Rica, la Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Momón Bueno, el Banco Central de la República Dominicana, Indurban, el Ministerio de Industria, Comercio y Pyme y CODEPA. Hasta el próximo sábado les decimos Héctor Sánchez, Luis Yepes Uncar y Ramón Tejeda, quienes hablan. Nos vemos el próximo sábado, amigos televidentes, por su canal 45 de Teleamérica.